Feliz Navidad, corillo. Estamos de vuelta. El Che de la Derecha. Un episodio nuevo de lujo navideño. Feliz Navidad a todos ustedes. Como siempre, agradecido por todos los likes, los shares. Importante, honrado por su sintonía a todos ustedes. Nos están viendo un corillo nuevo que quiero enfatizar en San Antonio, Texas. Yeah. Nos están viendo, nos escribieron. Gracias por vernos allí. Tenemos ya San Antonio, Georgia, Dallas, Nueva York, ni se diga Miami, Orlando. Saludos allá en Orlando a todo el corillo. Muchas gracias, muy honrado. Siempre, de verdad que se los agradezco porque es importante que este mensaje llegue no tan solo en Puerto Rico, sino por todos los Estados Unidos y Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos los fanáticos del Che de la Derecha. Hoy voy a dedicar un momento y le pido a todos que se unan en un momento de atención y que nos unamos en oración por la salud de mi amigo y hermano Alex Delgado, que pasa por un procedimiento de cáncer, algo que yo viví en mi familia con mi padre 2 veces. Y sé que es algo bien difícil. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Yulisa, a Julián, a Isabela y a toda la familia Delgado allá en Jayuya y los familiares de Yulisa en República Dominicana. Saben que tienen nuestro apoyo, nuestras oraciones y a Alex, hermano, quiero que Dios mediante veas esto y más que nada, Julián, sepan que fuiste para nosotros, siempre lo ha sido, un pilar de tener el honor de llevar el badge de periodista. Y te amamos, te queremos y vaya todo mi amor hacia ti y hacia toda tu familia. A la familia del Che de la Derecha le pido sus oraciones por una gran persona que lo es Alex Delgado. Me uno a esas palabras totalmente. Yo conozco a Alex desde que éramos chamacos. Él es más viejo que yo, pero estábamos más o menos en la misma edad, desde Mayagüez. Era productor de Penchi y de Nacha Rivera. Y nos conocimos allí. Yo trabajaba con el alcalde de Mayagüez, Guillermo Rodríguez. Y desde ese momento hicimos una amistad que ha durado hasta el día de hoy. Alex es un tipo bien especial y de verdad también le envío mejores deseos y mis oraciones a él y a sus hijos, a su familia, a su esposa. Adelante. No, yo quería también unirme a tus palabras y a las oraciones. Alex, además de ser un gran periodista, director de noticias de Noti1, gran amigo, pero sobre todo un gran profesional en todo el sentido de la palabra. Y siempre estuvo y ha estado dispuesto para ayudar a causas nobles, entidades sin fines de lucro. Participó por años en múltiples actividades. Y está en una situación crítica de salud, así que nos unimos a las oraciones y nuestro abrazo a su esposa, a sus hijos, y desearles lo mejor. Y sé que todos los pensamientos positivos que podamos tener para él y para toda su familia. No queda mucho más que añadir, más allá de unirme a los deseos que ustedes han expresado ya. Una situación difícil y todo el apoyo para la familia y para Alex en este momento tan difícil. Agradecido de todos los invitados que debidamente presentaré luego de este primer derechazo que quiero meter hoy. Le estoy pidiendo a el gran Olivo, jefe de producción del Che de la Derecha, que ponga por ahí una data que nos llega de la Comisión Estatal. No es la Comisión, allá es el Federal Election Commission de la gran corporación, que nos reporta que la gran Alejandra Ocasio-Cortez, líder socialista de los Estados Unidos, abiertamente, esto no lo digo yo ni es mi interpretación, es ella, se gastó 50,000 maraquitas en el Hotel San Juan. Fíjate, se fue a un hotel socialista en Isla Verde, 50,000 maracas en estadía y en taquillas para ir a ver a otro líder del socialismo, el conejo Bad Bunny. Así que yo lo que les quiero decir con esto es que tengan mucho cuidado de donde ven sus mensajes, porque eso precisamente decía Fidel antes. Y decían Maduro, se cantan socialistas, todos vamos a... Y después llegan arriba y el pueblo jorobado y ellos, mira, viendo en una suite del Coliseo y en el Hotel San Juan quedándose, gastando dinero que ustedes le mandan para que ella luche contra los grandes y los billonarios. ¿Saben qué es lo que ella lo gasta? En el Hotel San Juan. Esa es Alejandro Ocasio. Esa es la derecha contesta, el derechazo de hoy a Alejandro Ocasio, líder hipócrita de los Estados Unidos, y que ustedes tienen ya la evidencia. Se lo estoy diciendo para que cada vez que venga a hablar a Puerto Rico, miren lo que pasó. Esto es una Nidia Velázquez multiplicada por 1000. Después de 30 años de que la empujó, la puso en su lugar el Partido Popular, Rafael Hernández Colón la hizo quien es, se viró y los traicionó, pero como mierdas. Como mierdas, lo dejó hecho nada. A Pablo José lo traicionó después que su abuelo lo hizo. Esa es una Nidia Velázquez multiplicada por 1000, porque ya es más poderosa
y es una posible candidata. De hecho, en los Polymarket, que es una página de apuestas en política, y Kalshi, después de Gavin Newsom, está número 2 para presidente de Estados Unidos. Eso se resbala a Gavin Newsom y es la líder para la presidencia de Estados Unidos del Partido Demócrata. Y no duden que Gavin Newsom, cuando empiecen a dispararle, se caiga. Porque Gavin Newsom, para empezar, quiero que sepan que estuvo una relación, él salió electo, pero tuvo una relación extramarital con la esposa de su director de campaña y mejor amigo. Ese es Gavin Newsom. Eso todavía no ha empezado a salir por ahí. Así que Alejandro Ocasio fácilmente se podría convertir en la líder una vez la nación se entere de que es en Gavin Newsom. Y que mucho cuidado a David La Perna, que anda tomándose fotos con Gavin Newsom por ahí. Bueno, hoy vine a fuego. Vamos al primer tema. Y antes del primer tema, vamos a... David La Perna estuvo aquí, es mi amigo, pero ten cuidado. Igual que Pablito con la foto con el comunista de Nueva York. Eso fue un error. Se la van a sacar. Ya yo veo el pack de Jennifer metiendo $1 millón a esa foto. ¿Qué tú harías? Ya Mandami anunció que no va a quitar los de ambulantes, que se acabaron los rates de ambulantes. ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en San Francisco de nuevo, Nueva York. De nuevo. Dalo por sentado. Bueno, tengo aquí hoy en el che de la derecha un corillo, ya lo vieron, dando su mensaje, pero está con nosotros a mi derecha, como tiene que ser, Dani Hernández. ¿Cómo fue que tú me bautizaste la última vez? El machete conservador. El machete conservador. Saludos, Che. Saludos a todos los amigos que nos honran escuchándonos. Y esperamos pasarla bien aquí un ratito, que nos enteremos de otras cosas y que dentro del entretenimiento pues también aprendamos otras cositas, otros asuntos que nos ayuden en la lucha esta por hacer una mejor isla, un mejor país. Y al lado también a la derecha de Dani, oye, me gusta este montaje que es a mi derecha. Todo. A mi derecha está el licenciado Oriol Campos, que vuelve a visitarnos hoy. Oriol, feliz Navidad. Feliz Navidad a ti, a todos los invitados. Gracias a Jole, a Dani y gracias a ti, Che, por traernos aquí nuevamente. Gracias por este ratito para participar y traer nuestros 2 granitos de arena. Hay que sacarte esas cosas del pecho, porque si no te quedas en la oficina trabajando, si no me da un ataque al corazón. Y a mi derecha extrema está el profesor Jorge Colbert Toro, mi gran amigo. Bienvenido, feliz Navidad. Gracias, Che. Un placer estar aquí. A Dani, Oriol, y un privilegio estar compartiendo nuevamente por segunda ocasión aquí en tu programa. Quiero decir que ustedes están a mi extrema izquierda. Jamás. Pero mira, un privilegio estar aquí y obviamente pues discutir los temas de interés y sobre todo lo que sea de beneficio para el pueblo de Puerto Rico y para la comunidad hispana que está también, que sigue este programa en Estados Unidos, que son nuestros hermanos que están allá también. Es como un 40% de los views de nosotros son de Estados Unidos y son boricuas, que nos escriben. Si ustedes ven los comments de los programas que ustedes han estado, van a verlos, porque ellos lo dicen, desde Texas, desde Baltimore, y son boricuas de allá viéndonos, buscando informarse sobre su isla. Conectarse. Y así que es una responsabilidad que tenemos también, de tampoco estar, tú sabes, hay que ser serio en esto, porque este es el único, ellos se sientan una vez a la semana a ver qué está pasando en mi país, en su isla, ¿verdad? Depende cómo lo quieran ver. Claro. Se me olvida. A veces está Vanessa Santo Domingo y tengo que decir jurisdicción. Le tienen un racha a eso en ese país. ¿Cómo? Ahorita vamos a hablar de Pablito, que les viró a dar el sol. Bueno, el primer tema, Venezuela. Y yo quiero empezar en el tema de Venezuela y María Corina. Jorge, tú dijiste una data para que la gente pueda entender la importancia de lo de Venezuela para Puerto Rico sobre el narcotráfico en el Caribe y cómo eso le devuelve una importancia geopolítica a Puerto Rico, y la data que tú tenías de unos estudios que hay sobre cómo se usa para el narcotráfico el Caribe y Puerto Rico en particular, y lo que eso significa en esta nueva lucha. O sea, no es que nosotros estamos meramente interesados en Venezuela por el hecho de que están sacando una narcodictadura, sino lo que eso significa que todos esos recursos que están llegando ahora, que ya se está reflejando hasta en los precios de la droga. O sea, por el hecho de que está el USS, está toda la milicia americana en el Caribe, se tumbaron, le están tumbando el negocio, y eso ha redundado en que en Puerto Rico haya literalmente menos droga. O sea, algo positivo, ¿verdad? Pero pues hay mucha crítica a la nueva remilitarización y el uso de bases militares. Así que, Jorge, yo no sé si tú recuerdas ese estudio que tú me hablaste de, y quisiera que tú le dieras esa data al público para que ellos puedan entender sobre la importancia de eso. Mira, la situación de Estados Unidos y Venezuela pues tiene múltiples asuntos, ¿verdad? Asuntos políticos, asuntos energéticos, asuntos de derechos civiles.
Pero hay uno particularmente que tiene injerencia o afecta a Puerto Rico, que es el asunto del narcotráfico. Y a diferencia de otros momentos, otros lugares en donde el gobierno de Estados Unidos puede tener diferencias con un presidente por otras razones o por un proceso electoral, en este caso se trata de un presidente o de un gobierno que está enfrentando acusaciones federales por varios grandes jurados. Tengo aquí los datos que quiero compartir. Puerto Rico es el segundo puente de transbordo de droga hacia Estados Unidos. La mayoría de la droga que entra a Estados Unidos por el área este, desde la Florida y Nueva York, viene vía Puerto Rico, porque Puerto Rico, por la relación política de Estado Libre Asociado, toda la carga que llega a la isla y que se transporta de la isla hacia Estados Unidos o viceversa, se considera una carga doméstica. Quiere decir que si entró a Puerto Rico, está dentro de la jurisdicción. Y el 20% de la droga que entra a la isla es lo que se queda aquí. El 80% sigue en ruta hacia los Estados Unidos. La guerra de puntos de droga en Puerto Rico en la última década, o casi en la última década, en las últimas 2 décadas, perdón, nosotros hemos tenido cerca de 19.960 personas jóvenes fallecidos. Nosotros al finalizar este año vamos a sobrepasar los 20.000 muertos por causa de la guerra del narcotráfico. Casi todos, o la gran mayoría, más de 3/4 partes, son jóvenes que fluctúan desde los 16 hasta los 29 años. O sea, que son jóvenes que están empezando, que están caen en este vicio y en este trasiego de drogas. ¿Por qué esto tiene una importancia también para los puertorriqueños? Bueno, porque la información que surge de los pliegos acusatorios, que quiero compartir con ustedes algunos datos bien importantes, porque aquí se plantea que esto es una persecución que se inventó Donald Trump y no es cierto. En el 2020 es cuando se anuncian las primeras las acusaciones contra el régimen de Fidel Castro emitidos por gran jurado en Nueva York, Florida, Texas, Arizona y Washington, D.C. La investigación, cuando uno la lee, el pliego acusatorio, se da cuenta que se extendió por 21 años, desde 1999 hasta el 2020. Y la investigación incluyó las imitaciones de Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Trump en su primer término, luego Biden y ahora nuevamente el presidente Trump. Delitos son narcotráfico, lavado de dinero, narcoterrorismo, posesión de armas automáticas, fraude, conspiración, importación de cocaína, etcétera, etcétera. Se acusan 16 personas. Oigan esto, entre los acusados estaban el actual presidente de Venezuela, antes era vicepresidente, el vicepresidente de Venezuela, el presidente del Tribunal Supremo, o sea, todos los poderes del gobierno de Venezuela, el ministro de Defensa, el presidente de la Asamblea Nacional, el director del Departamento de Inteligencia Militar, el director de la Oficina Antidroga, el subdirector de la Oficina Antidroga, el general del Ejército, que se entregó ya a las autoridades federales, El testigo principal. el ministro de Energía Eléctrica, el viceministro de Energía Eléctrica, los capitanes de Guardia Nacional, superintendente o regulador de las criptomonedas y 2 personas miembros de la FARC. Oigan estos detalles. Se les acusa que estas personas en 21 años pudieron entrar a Estados Unidos 5,000 toneladas métricas de cocaína con un valor de 125,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que esto es una operación, es un narcoestado, ¿no? Por eso es que le dicen un narcoestado. Exactamente. Es que todo el aparato del gobierno actúa según las acusaciones del gobierno de Estados Unidos en diferentes jurisdicciones en función de promover y de participar en el narcotráfico. ¿Por qué Puerto Rico tiene que mirar esto? No solamente por las vidas que nos cuestan y por ¿verdad? Lo que implica. Es que dentro de los pliegos acusatorios, uno de los puntos que se revela en la investigación es que en Puerto Rico se usaron la banca para lavar dinero. Y ahí, de hecho, una de las investigaciones que envuelve al presidente o el entonces presidente del Tribunal Supremo era que una de las cuentas donde lavaban dinero estaba aquí en Puerto Rico. Y por las regulaciones federales se notifica a las autoridades federales de que había unas transacciones extrañas, ¿verdad? Y eso desata otra de las rutas de investigación. ¿Qué quiere decir con esto? En resumen, estamos hablando de que esto no es un típico gobierno de un país que tiene diferencias con Estados Unidos, como puede tener los múltiples países.
es que se trata de una situación donde hay un planteamiento de seguridad nacional y de atentar contra ¿sabes? Parte de un trasiego, de un crimen organizado que cuesta vida en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que cuando se habla de la disyuntiva y de la problemática de esta situación, pues para los puertorriqueños es muy difícil porque también son vecinos, es un pueblo que tiene muchos vínculos con Puerto Rico, el pueblo venezolano hace muchísimas décadas, pero no ayuda que este gobierno en particular y las últimas décadas con estas acusaciones han afectado la vida del pueblo de Puerto Rico porque uno de nuestras graves tragedias sociales es el problema de la adicción a drogas y de la violencia en nuestras calles, que prácticamente son cientos de jóvenes que pierden la vida todos los años. Ahí tienen una razón más que válida para estar a favor de que eliminen un narcoestado. Nos está costando miles de vidas en Puerto Rico. Oriol y Dani, yo lo que quiero es, ayer o antes de ayer arrestaron al sargento de armas por guiar borracho. El PIB salió a hablar que Tomás lo debía votar y que tenía que sacarlo de inmediato. Un arresto que todavía no se ha aprobado, que tiene que ir a... Sin embargo, de Venezuela no han dicho nada. Cero. ¿Qué le parece a ustedes? Quiero el análisis de ustedes del silencio del PIB ante Venezuela, particularmente de Juan del Mao. Los que acusaron en el Partido Independentista de acosar mujeres y de maltratar empleados, tenían que tener una investigación y había que hacer un proceso y había que esperar. Pero si, ¿verdad? Esa sí es la historia del PIB. Si es popular o es PNP, pues hay que matarlo en la calle. Punto. No hay oportunidad porque los PNP y populares pues no podemos tener las oportunidades que tienen los independentistas ante los ojos de ellos. Ellos merecen todas las oportunidades, todos los espacios. Realmente el gran problema para mí del independentismo, y siempre hago la aclaración porque lo conozco y me toca de cerca porque mi papá toda su vida estuvo militando en el Partido Independentista hasta que cortó su tarjeta electoral por la mitad y dijo, para el carajo, esto no es lo que se supone que fuera. Incluso en esta última elección, cuando el líder del Partido Independentista dice, no, yo vengo aquí a administrar el país y no me importa el estatus y no me importa nada. Cuando el Partido Independentista por décadas, y ustedes que son mayores de edad que yo, saben que por décadas siempre han estado en el asunto de que, el voto por el PIB era un voto para enviar un mensaje, aunque no ganemos elecciones, aunque perdamos todas las candidaturas, es que hay que enviar un mensaje, que la independencia está viva y la gente que trabajaba en el PIB era precisamente por ese ideal. Pues últimamente ese ideal ha quedado relegado porque ahora es la moda y hay que, tú sabes, chévere y hacerse un tatuaje, hay que tratarse y decirle a la gente, no, yo vengo aquí a administrar porque yo soy mejor que todos los demás. Ese complejo de superioridad del PIB es lo que ha matado el ideal del PIB. Y realmente hasta en el manejo de sus asuntos, ellos se dirigen al país con la convicción de que ellos son mejores y están por encima de todos los demás de nosotros. Así trabajan ellos y lo expresan y lo dejan saber como si nada en cualquiera de estos incidentes. Oriol. No, y eso es un síndrome que tiene lamentablemente la izquierda y por eso a veces no se le puede tomar ni seria con las posiciones que toman. Porque tienen un aire de superioridad, como muy bien dijo Dani, y se creen que la regla ellos no la aplican. En el caso que traiste del caso de hostigamiento sexual que hubo, que si eso lo hubiese hecho un PNP, olvídate, Georgie Navarro llegó a haber hecho eso, lo hubiesen colgado del palo más alto. Denunciado por independentistas. Interno. Teniendo legisladores municipales independentistas. Recuerdo a la legisladora de Salinas, a quien conozco, que renunció inmediatamente porque no se estaba siguiendo el proceso como se debía y no se estaba protegiendo a las víctimas que estaban haciendo esas denuncias. Eso ocurrió dentro del PIB. Sí. Pero ahí, pues no. Por eso, ellos que dicen que defienden los derechos de la mujer, de las personas de las personas, de los pobres, de todo el mundo, no. Pero si el acusado es uno de ellos, pues olvídate, no. Hay que darle todo el espacio y hasta que no se pruebe otra cosa, pues no. Pero si es de otro partido, pues ya tú sabes. Al primer momento hay que traerlo a la hoguera. Pero esto es más grande todavía que eso. Estamos hablando aquí de posiciones donde de respaldar a unos regímenes, como dijeron, no solamente que son autoritarios, que son fascistas, sino que también han contribuido a muertes internamente por la droga en Venezuela, como en Puerto Rico, por el trasiego y en Estados Unidos. Y a eso, como son sus aliados para lograr lo que ellos quieren de la independencia, pues a ellos se les puede excusar entonces de todas las demás cosas negativas que hagan. No saben separar la paja del grano. Oye, si son amigos tuyos porque apoyan tu posición de independencia de Puerto Rico, santo y bueno, pero no puedes defender a ojos cerrados las cosas que hacen que van en contra de la humanidad. Así que tienen que ser un poquito más serios en esos argumentos y si eran buenos para montarse en los aviones de Maduro y demás, deben también ahora decir, era mi amigo y me apoyaba, qué bueno, pero
en este tema no puedo pararme al lado tuyo. Pero él Y negó no lo han eso. hecho. Él no lo negó. Él Sí, dice, hay él dice que fotos. no conoce a Maduro. Y después salieron las fotos. Así que esa hipocresía es la que no hay espacio, ¿sabes? Hay que saber, hay que ser serio con estos temas y lamentablemente por adelantar su ideología están dispuestos a vender lo que sea por Oye, lograr y lo por que si sea. acaso, ¿verdad? Guiar borracho es un delito y tienen unos procesos. Y el presidente del Senado salió inmediatamente, hizo sus expresiones y que lo iba a separar del puesto y demás. O sea, está cubierto lo que es. Yo creo que ¿verdad? Es mandarse rápido para querer levantar un issue porque es alguien de otro partido, pues me parece un poco bajo. Piden la liberación de Palestina, pero no la de Venezuela. En Palestina, que ellos defienden los derechos de las mujeres y de los LGBTQ. Y en Palestina, di que eres LGBTQ. Va a ser la última vez que hables. Va a ser la última vez que hables. Entonces ellos piden la liberación de Palestina, pero no piden la liberación de Venezuela. ¿Sabes? Esas son hipocresías que a mí me gusta dejar claro. Por eso nació este podcast. Porque es que no las vas a ver en más ningún lugar. Y es importante que se diseminen y que se sepan. Y qué bueno que tenemos a Oriola aquí, porque la gobernadora cumplió una promesa. Radicó la demanda para sacar a Luma. Cumplió la gobernadora la promesa más importante de su campaña. Bueno, te corrijo, no que cumplió una promesa, ha cumplido otra de las muchas promesas que ya cumplí. Me imaginé que ibas a ir por ahí, pero... Para aclarar el rico, porque Pero una promesa importante. la semana es importante. Vamos a aclarar. Con la que ganó las elecciones y con la que se hizo candidata, que fue metiéndole caña con lo de Luma. Así que, Oriol, el país ya vio. Anoche ella hizo un mensaje al pueblo y lanzó toda una ofensiva mediática que quiero también su análisis sobre eso. Yo creo que igual de importante que sacar a Luma para ella está el hecho de montar un comeback. El que no admita y no pueda admitir que los números no están buenos, pues allá él. Y no la culpo. Todos los gobernantes en primer año siempre tienen problemas. Pero no tan solo quiero su análisis de lo que hizo la gobernadora en términos de gobierno, que fue lo que prometió, sino lo que viene acompañado, que por primera vez se ve un esfuerzo coordinado de comunicación política de parte de la Fortaleza. Que eso yo no lo había visto hasta, aquí estamos hoy, hasta diciembre 12 del 2026. Yo no había visto un esfuerzo así de coordinado de parte de la administración. ¿Qué tú tienes que decir sobre el particular, Dani? Mira, para ponerle un poquito de pique a esto aquí, a ver si Jorge se le acelera el corazón. Lo que pasa es que son números de desaprobación, yo diría de disgusto, para que la gente entienda, con la gestión, y yo creo que es más con la manera. Y todo el mundo sabe, principalmente los populares lo saben, la gobernadora es alguien a quien yo estimo y considero mi amiga personal. Y me parece que es una excelente política que se ha asumido quizás en este sentir de que no me entienden con todo lo que hay aquí, con todo lo que yo he hecho, con todo lo que tengo todavía por hacer, y me atacan por nimiedades, y eso pues le crea ¿verdad? un malestar a ella que lo demuestra. Y eso la gente lo ve como algo negativo porque siente que lo están regañando, porque siente que la gobernadora siempre está peleando. Y yo creo que va por ahí un poco eso. Pero cuando tú analizas los números realmente de la gobernadora, hay un disgusto, pero ese disgusto no se está catalizando, no se está moviendo a los otros partidos. Es simplemente que los PNP están molestos con la manera en que ella quizás está llevando el gobierno o su actitud de enfrentar los temas del gobierno, pero no se mueven a otros candidatos. Esa es la realidad. Y esa es una gente que, por ejemplo, en estos días salieron unos números de que había más gente, menos gente neutral. Ajá, ahí. Cuando tú eres neutral en un país como y Jorge que estudia los números, se tiene que haber dado cuenta. Por ejemplo, en el caso de Tomás Rivera Chatz, en este país, la única persona que puede estar neutral sobre la personalidad de Rivera Chatz es alguien que no vea noticias, que no vea el periódico y que no lo escucha. Porque si tú escuchas a Tomás, o lo amas o lo odias. Punto. Entonces, cuando los números están ahí, esa es la gente que 2 semanas antes de las elecciones te llama a ti, me llama a mí, llama a le dice, ¿por quién es que hay que votar? O prende el televisor y dice, déjame ver por quién yo voy a votar. Así que no estamos hablando de alguien que realmente tenga unos números que tenga que descualificarse. Y ese es mi análisis de las 2 encuestas últimas que salieron, la del Nuevo Día y la otra encuesta, se me olvida ahora el nombre de Lo la... de Elite, eso no es ni encuesta. Pero en esos números, eso es lo que, ¿verdad? Lo que yo veo. Me parece también que dentro de la Fortaleza han estado queriendo manejar el asunto del gobierno como un producto de advertising. Y eso ha sido un error. Esto no es Maripili. O sea, esto no es Coca-Cola.
Esto es algo que tú tienes que explicarle a la gente y que tiene que salir como salió este tema. Das la información, tiene que haber un backup, tiene que haber eco sobre el tema, todo el mundo debe estar claro y tiene que salir otra gente a hablar. La gobernadora ha estado sola estos últimos 11 meses. Yo vi al secretario de Recreación y Deportes poner los bullets. Yo nunca había visto sola estos últimos 11 meses y al contrario, defendiendo temas y defendiendo secretarios, asuntos de agencia, y creo que ustedes lo han hablado también. Ella, en vez de ser los jefes de agencia, los que le hacen eco a los temas que ella presenta. Y ahora, eso sí, si esa es una nueva dirección en la fortaleza, pues creo que les va a ir bastante mejor en la percepción pública de la manera que se manejan los temas, que esté claro qué es lo que están haciendo, cuáles son los propósitos y hacia dónde se están dirigiendo en términos de gobierno. Hay una demanda, es un tecnicismo, sí, pero pues por eso son los contratos. Porque si tú no cumples con algo en el contrato, pues no es válido. Y me parece que lo que están es buscando la manera de cumplir con el principal tema. Si Luma no se va del gobierno, de la Administración de Energía Eléctrica, este gobierno no es reelegible. Punto. Aunque puedan hacer 160,000 cosas más. Ese es el tema principal. Esa es la promesa por la cual la van a juzgar. Si Luma se va, es automáticamente, para mí, a mi entender, un comeback directo de la gobernadora para poder trabajar el resto de los temas, demostrando que sí puede solucionar y que sí va a cumplir lo que dijo. Oriol. Esto es un asunto de estilo y sustancia, como estaba diciendo Dani. El trabajo está ahí, los logros están ahí, las promesas cumplidas están ahí. No sé si se acuerdan, a principios del año pasado habían hablado que para el verano aquí iba a estar peor que en los tiempos del huracán, que no iba a haber luz, que los apagones iban a ser diarios, que el sistema no iba a funcionar, que iba a haber un colapso. ¿Se le va a ir la luz a Bad Bunny? A todo el mundo, a Bad Bunny. Y esos temas se han atendido, se han añadido más de, creo que son 2,000 megavatios nuevos al sistema. ¿Sabes? Que los cambios se han visto en diferentes áreas, en energía, se han visto ¿sabes cuántos títulos de propiedad se han entregado en este primer año? Más que con otros 4 años. ¿Sabes? Y eso le impacta a la gente directamente. Por eso, es que se comunica regado. Por eso, estilo y sustancia. Por eso te digo, los logros están ahí. Hay que hacer ajustes en la forma en que esos percola y llega a las personas para que sepan y puedan sentir. Porque una cosa es la percepción y otra cosa es lo que realmente está pasando. Y sí, hay un problema. La gente quizás no percibe esos logros, pero los logros se han Necesitas como 8 peñas para allá nomás. Sí, hay que mejorar. Hay que mejorar. Que vaya de frente, que contesten, que no le tengan miedo. Y nuestro funcionario electo, y esto le hago un llamado a todos ellos. Si fuiste elegido bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, fuiste elegido en tu gran mayoría gracias a que Jennifer lideró esa papeleta. Ese 42% que ella sacó logró que hoy tengamos ley de minoría y que muchos de nuestros funcionarios electos hayan sido elegidos. Y que logramos que hasta que el PIB tuviera 2 en la Cámara y 2 en el Senado. Así que hay que hacerle eco. Hay muchas cosas positivas que están pasando y hay que comunicarlas mejor. Así que hay que sacar eso a la calle. Eso está del carajo. El PIB tiene más legisladores porque el PNP ganó por mucho. Correcto. Y volviendo, y ese mismo análisis, estaban hablando que si los números son desastrosos para Jennifer. ¿Cuánto es la desaprobación de Jennifer? ¿Cuánto? ¿Un 45, 60? Vamos a decir que un 60%. Esos son los números con los que ella ganó. 60% de las personas no votaron por Jennifer. ¿Qué ha cambiado del día 1 acá? Todavía ese número de 40% de votos para ella fue suficiente para ella ganar cómodamente la gobernación. 40% populares, 10% o 15% de realengo y 5% claro, de hay cosas. Correcto. Así que esos números no deben a nadie crearle un problema de que ya Jennifer es inelegible, de que no tiene derecho de que no puede ir a la reelección. Con esos números gana y volvemos a ganar otra vez con una supermayoría. Esto no estoy diciendo que las cosas están color de rosa y que está perfecto. Siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para hacer otras cosas mejores. Sí, queda mucho tiempo. Pero decir que Jennifer ya está muerta políticamente están bien equivocados y los que lo dicen no conocen a Jennifer González. Oye, un logro como, o sea, todavía no están fuera, pero el paso que tomaron de erradicar esta demanda contra Luma, a mí me parece, acompañado de la campaña que estamos viendo y el foro que se está viendo, que yo no lo había visto, desde el tiempo que tú estuviste en Fortaleza y en campaña, o sea, ¿qué es lo que conlleva detrás de...? Es bien difícil, es lo que yo le quiero comunicar a la gente, es bien difícil cuando es algo positivo lograr que esto llegue a los electores, porque a los electores no les importa un carajo el gobierno, hasta que no les afecta el bolsillo, o se le va la luz, no les importa, siguen viendo los programas que ven y siguen en las redes y no están viendo política. ¿Cómo es que uno logra que algo como esto rebote? O sea, ¿qué es lo que conlleva
que Juan de Isabela, que lo que tiene es una panadería y le importa el costo de la luz, se entere de que la gobernadora está haciendo esfuerzos como este? Pues mira, yo coincido con los dos compañeros en varios puntos. Primero, los que estamos en esta mesa conocemos a la gobernadora hace muchos años. Y a Jennifer González nadie le ha regalado nada en la vida. O sea, ella se lo ha ganado a pulmón y las elecciones que ha tenido las ha ganado, las primarias. Y eso es un mérito que ella tiene. El que piense que ella está sin futuro político no la conoce. Ella es una mujer combativa, ella sabe luchar contra la adversidad y sabe levantarse de unos números que no son los más favorables. Indudablemente este es un tema central en ella. Ahora bien, y por eso quiero hacerlo con las siguientes cautelas, las siguientes banderas. Para la gente es importante el tema del contrato de Luma, pero probablemente más importante es el efecto en el bolsillo de la gente. Tú puedes sacar la Luma mañana, pero si la tarifa sigue subiendo escalonadamente, como todo parece indicar, al fin y al cabo, la gente va a decir, está bien, la sacaste la Luma, pero me afectaste el bolsillo. Así que ya tiene que ver también paralelamente cómo maneja esa situación. Segundo, y esto sí que lo digo por experiencia propia, en los últimos 20 años que prácticamente no hemos tenido gobiernos reelectos, la razón principal es que a los gobiernos se los ha tragado lo que yo llamo los monotemas. Sila Calderón, yo estaba en Fortaleza, tratábamos de hacer conferencias de prensa de temas económicos y todas las preguntas eran ¿cuándo se va la Marina? ¿Y cuándo se va la Marina? Era una cosa que a veces bien frustrante. Yo era el secretario de Asuntos Públicos y tratábamos de anunciar empleo, y todo era la Marina. ¿Cuándo se va de la Marina de Vieques? ¿Cuándo? La administración de Aníbal Acevedo Vilá, que vino después, con gobierno compartido, eran las luchas entre la legislatura PNP, el gobernador popular. Se fue el cuatrenio en esas pugnas, ¿verdad? Luego vino el gobierno de Luis Fortuño con el asunto de la Ley 7, que su cuatrenio fue la crisis fiscal, la primera fase, porque la última fue la de Alejandro, ¿verdad? Y entonces vino Alejandro con su situación ¿verdad? También de su desfase financiero, ¿no? Luego vino el asunto de Ricardo Rosselló, el verano, y ahora el gobierno también de Pedro Pierluisi con la relación de la legislatura popular. Este primer año, Jennifer González ha tenido un problema. Ahorita mencionaba múltiples temas. Yo te puedo decir 10 cosas que este gobierno ha hecho muy buenas, y legislaciones muy buenas, y adelantos significativos. Han bajado el crimen, tienen un número de desempleo bajito, tienen una alta participación laboral, probablemente la más alta. El nivel de pobreza bajó por primera vez medio del 40%, está en 39.6%. O sea, este gobierno tiene adelanto. Pero no sé, ¿por qué no se comunican? Porque ha sido todo el monotema. El gobierno decidió, ellos mismos, que la controversia con Luma iba a divulgarse, iba a manejarse públicamente todos los días. Y estoy diciendo porque todos los días yo recibo, y en los programas que estamos, recibo información, si no es del SAR de Energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica, si no es de Luma, si no es de Genera. Y decidieron que ese debate iba a ser público. Y eso también tiene su repercusión, que es que entonces no puedes comunicar nada más. Eso, un lado. Por otro lado, el problema del tema energético, este nuevo giro que ha tomado, a diferencia de otros asuntos de política pública, donde tú controlas la legislación, donde tú controlas un diseño de política pública, cuando tú te metes en un pleito, tú no sabes el final. ¿Qué va a pasar aquí? Particularmente porque estás en quiebra, hay un monitoreo del gobierno federal, hay una jueza federal que está viendo esto. O sea, hay tantas variables que tú no controlas, que tú no sabes. Empujó la Junta. Está la Junta de Control Fiscal. O sea, hay detalles que tú no sabes cómo esa bola va a rebotar, ¿verdad? Sí creo que lo que vimos hoy, donde pues sale la gobernadora con su mensaje. O sea, aquí hubo una planificación y una ejecución impecable, porque primero no se filtró. Y había montado. Milagro en este país. Sobre todo de Fortaleza. Sobre todo de Fortaleza. ¿De qué era? No se filtró y tenían montaje de grabación, tenían sus mensajes, tenían anuncios, están todos en los billboards y en los periódicos. O sea, había toda una estrategia de comunicación. Yo grabé un crew que vino de afuera, de Nueva Zelanda, no hablan español. No sé quién pagó el anuncio de compromiso cumplido, y más vale que hayan pagado privado, porque tengo mis dudas si cumple un fin público por una decisión del Tribunal Supremo precisamente de la frase compromiso cumplido. Sí, porque el Tribunal Supremo determinó que era de contenido político partidista, pero eso será otro rollo. Pero lo que voy es lo siguiente. Pero era porque se usaba en la campaña. En el contexto de la campaña. Pero lo que voy es que
la manera en que lo ejecutó demostraron que se organizaron, que se planificaron. Ahora hay que ver, tú preguntas, ¿cómo uno sostiene un mensaje de esa manera? Tiene que haber una secuela. Repetición. Tiene que haber ahora salir el liderato legislativo, tienen que salir todos los alcaldes. Hay que ver el coro, porque si no, pues tú tiraste un tiro, pero, por ejemplo, ayer arrancaron, hicieron el mensaje y el tribunal le denegó el entredicho arrancando a las 7 de la noche. Ya el juez digo, no lo voy a conceder. Así que cogiste un cantazo. Claro, no era tarde en la noche. Pero ese coro de voces es lo que va a permitir, Sí, ¿verdad? Contestaron. Porque la contestación es, el caso está vivo, No, va a haber vista. El caso está vivo, va a haber vista. Por eso, pero claro. afinaron el mensaje. Bueno, claro, pero te quiero decirles que o sea, como es un tema de tanto interés público, la gente va a estar bien pendiente. Cada cosa que ocurra, qué va a hacer a la luz. ¿Esa es la sentencia de esta administración? ¿Qué era qué? ¿Estás de acuerdo? Que esa es la sentencia de esta administración. Yo creo que el tema energético es el tema principal. Yo no estoy seguro que el mero hecho de sacar a Luma le garantiza una reelección. Porque es que si me baja la luz y sigue con Luma, a mí me importa un carajo. Estoy seguro que a la gente también. Lo peor que le puede pasar es que saques a Luma y la tarifa se trepe a 38, 40 centavos, porque la gente va a decir, pues entonces, espérate un momento, esto fue toda una cosa improvisada y el efecto de tu decisión es que me afectaste el bolsillo. Por lo tanto, ella tiene que moverse paralelamente para lograr esas reducciones en la tarifa. Eso y los apagones. Por supuesto. Porque fin de semana largo, la gente en la casa y se me fue la luz y no pude cocinar y yo no, eso ya es, tú sabes, un lamento borincano. Y lo otro es, y entrando aquí, y aquí hay dos abogados aquí, que, ¿verdad? Y eso pues no lo sabemos, pero ¿cuál va a ser el Estado de Derecho? Por ejemplo, o sea, ante esta situación, ¿cuál es el Estado de Derecho? Si hay contrato o no hay contrato vigente, Luma se puede ir, no se puede ir, si tiene que cumplir con un término de transición o no, porque si no hay contrato puede decir, pues yo no tengo por qué quedarme aquí. Como no sabemos, hay tantas interrogantes y ese es el problema, que te metiste en un carril en donde, a diferencia de un proyecto de ley que tú dices, voy con una reforma contributiva y yo sé que te ayude a bajar el bolsillo, en un pleito, los próximos escenarios, los próximos pasos, pues tienen un manto de incertidumbre. Y ese es el gran reto que pienso va a tener la gobernadora de aquí en adelante. No quiero cambiar el tema, pero quiero darle un puntillazo con eso. Es bien importante tener los pies en la tierra. Yo recuerdo que Fortuño hizo un esfuerzo para devolverle a la gente, ponerle a la gente más dinero en los cheques, y yo creo que era 40, 30 pesos, todas las quincenas que tú cobrabas. Y cuando vino el momento de la planilla, la queja de todo el mundo era que le sobraban menos chavos, que ellos querían que le sobraran más, que yo no. Entonces, hay que ver cómo piensa el puertorriqueño. En cualquier lugar del mundo, tener 30 pesos todas las quincenas, 40 pesos, 50 pesos, lo que fuera el equivalente de esa rebaja, todo el mundo hubiese dicho, yo prefiero ir teniéndolos acá. Y si quiero los pongo en una cuenta de ahorro. Pero para el boricua, el reintegro su cuenta de ahorro. Obligado. Entonces hay que ver cómo llevamos los mensajes, que no necesariamente cuando viene esta gente de afuera con unas conceptualizaciones lógicas. La lógica del boricua es bien especial. Mira, hablando de este tema de la luz, yo creo que el esfuerzo que hizo de comunicación el gobierno, o sea, ya no se está hablando de Valerie. ¿Sabes? Se cambió. ¿Está Colbert aquí? No, oye, el tema. Hay que apuntarle media estrellita a este. El viernes pasado. Esa media estrellita, medio despido. Colbert, el verdugo de Valerie la cantó. Oye, pero el segundo tema es la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, pero yo lo que quiero decir es que el viernes pasado a las 5 de la tarde y este weekend, Valerie tenía un perfil, o sea, y yo me di cuenta cuando tu hijo de 14 años que sabe de política, lo que yo sé de rebajar, te dice, papá, ¿quién es esta? Y te empieza a mandar cosas de TikTok. Tú dices, ahí hay una estrella. Porque lo está viendo, o sea, el nivel de conocimiento, y me escribía, papá, o sea, le está metiendo las manos a Luma como lo de los parking. O sea, ya estaba cogiendo un perfil. Trasciende. Y la semana pasada, ese era el tema. Y si la gobernadora no hace este esfuerzo, que tenía que venir planeado antes de lo de Valerie, esto tú no lo planeas así de ahora para ahora, estuviéramos en eso todavía. O sea, que cambia el tema de uno negativo, a mi juicio, negativo el despido de Valerie, a la gobernadora en ofensiva. Y aparte de eso, antes de ayer, sacaron lo de los nuevos permisos. Y el próximo tema que quiero discutir con ustedes, la guerra a la burocracia. Que ese es otro logro que es bien difícil lograrlo. Todas las administraciones te prometen una reforma de permisos.
Yo toda mi vida he estado vinculado al sector comercial y soy empresario y adicto a echar para adelante y a crear negocios como el que estamos hoy. Esta administración desde el día 1, y me hicieron parte, me nombraron en el comité de Ease of Doing Business, facilitar el hacer negocio en Puerto Rico, que aquí, que somos un país que es socialismo tácito, no tenemos el título, pero lo somos. Es imposible, te la hacen súper difícil, tanto comenzarlo como mantenerlo. Le declaró una guerra a la burocracia desde el día 1, la gobernadora. Eso me consta. Y yo quiero que ahora, producción, les ponga un segmento que hizo el profesor Colbert desde Jugando Pelota Dura para que aquí lo podamos comentar. Olivo. Vamos a dar a ustedes con los datos específicos, los resultados, si al final del primer año esto ha tenido un efecto positivo o no en la economía y si está funcionando la estrategia que comenzó, que impulsó la señora gobernadora. Vamos primero al informe. Ustedes recordarán, y miren estos datos. En enero del 2025, cuando comenzó esta administración, se detectó que habían 4.160 reglamentos a la vez corriendo, señores. 90% de ellos no estaban actualizados en 5 años. Imagínense ustedes qué ha pasado desde entonces. Para diciembre del 2025, de esos 4.660, ya se han derogado 323 reglamentos de 18 agencias. Oigan esto, porque esto es una cifra récord. Se han eliminado 10.259 páginas de pura burocracia que había en el gobierno y que hacía procesos bien lentos. ¿Cuál ha sido entonces parte de eso de la reforma? ¿Dónde tuvo efecto? En el sistema de permisos. En este momento, para el año 2024, el día promedio de atención de los permisos, estos únicos llamados, 55 días, ahora está en 27 días. Ahí ha habido un adelanto significativo. Documentos de aprobación en el 2024, 28.100 en promedio al año. Un año después, 2025, 29.754. Quiere decir que ha habido un progreso también en la aprobación. En los proyectos radicados, año 2024, números oficiales 25.785. En el 25, 27.905. También ha habido un progreso significativo. Esta cifra sí que es importante. En empleos netos, 2024 para diciembre, 958.800 personas trabajando. Hoy, 966.500 en septiembre. Es un aumento de 7.700 empleos netos. Esas son noticias positivas. En términos de las expansiones de la industria farmacéutica, han estado corriendo. Hay empleos adicionales, 2.000 en la construcción y 2.000 adicionales. Van a sumar 4.000 empleos en 4 años. 87.000 personas trabajando en el sector de la manufactura y de manera interesante también el sector de la manufactura ha tenido un crecimiento sostenido de 42 a 44%. En resumen, al menos hoy, en la guerra contra la burocracia y en impulsar la economía, en esto el gobierno está teniendo resultados positivos. Esos son los números oficiales, estos son los números que demuestran que cuando usted rompe con la burocracia, ve resultados de crear empleo y de mover la economía. Ahí vieron la data. Lo que hace el profesor Colbert en Jugando Pelota Dura, vaya nuestro saludo a Ferdinand y a todo el equipo de Jugando Pelota Dura, que es presentar lo que no te dicen. Porque, y eso es lo que yo quería decirte ahorita, Jorge, es bien difícil, gente, que en Puerto Rico algo positivo te lo cubran, rebote, porque los periodistas viven de la controversia y de los likes. Por lo tanto, lo que es positivo ellos no lo cubren. Ese segmento te presentó cómo esta administración ha mejorado que haya menos papeleo, que te pierdan tu file, tantos reglamentos, tanto impedimento para que tú eches para adelante. Y ahora que lo tenemos aquí, queremos que expliques más detalle de no tan solo la data que diste, sino por qué eso mejora la vida y hace mejor y hace más fácil la vida de los que 83%. Oye, 83% de los puertorriqueños lo que tenemos son pymes, comercios pequeños. Nosotros, el país vive de los pequeños comerciantes. Sin embargo, arriba lo que se preocupan es de Amgen. Y yo voy a Washington a defender a Amgen. Es importante. Pero es súper importante, gente como nosotros, que todos los meses, mira, hay que renovar el fondo. Hay que renovar coño, mano, y te la hacen súper difícil. Aquí debería haber un gobierno digital. Pero, Jorge, yo lo que quiero es que tú le desmenuces a la gente por qué es esa importancia de esa guerra que le declaró la administración a la burocracia. Mira, tú comenzaste este segmento hablando de que en los gobiernos hay estrellas, hay jefes de agencias que despuntan. Y hay algunos que tienen mayor prominencia pública que otros. En mi criterio, la licenciada Verónica Ferraioli es una de las estrellas de esta administración. Calladamente, porque ha sido un esfuerzo de muchos meses,
y en tiempo récord. Esto no lo ha hecho ninguna administración. O sea, para que estemos claros, esta es la sexta administración que anuncia una reforma de permisos. La sexta consecutiva, y siempre se hicieron unos cambios y demás, pero nadie le había metido la mano al problema real, a la raíz del problema, que es la burocracia reglamentaria. La licenciada Verónica Ferraioli en meses identificó que habiendo 130 agencias, había más de 4.200 reglamentos operando simultáneamente. Había agencias que tenían 60, 70 reglamentos. Ahí habían el 80% de los reglamentos no habían sido revisados en 5 años o más. Y había inclusive reglamentos como uno del Departamento de Salud que reglamentaban enfermedades que ya no existen en el planeta. O sea, mira lo obsoleto que estaba esto. Y ella se dio la tarea en eliminar todo lo que fuese totalmente innecesario y burocrático. Y al día de hoy no ha cerrado el año. Vamos a estar claros. Se están trabajando cerca de 350, ya se eliminaron cerca de 358 reglamentos, si mi memoria no me falla, que son los datos que presentamos, que representan más de 10.000 hojas de documentos. Señores, 10.000 hojas de documentos son pasos y pasos y pasos que le piden el pequeño comerciante, que piden en permiso, que piden en esto. Eso tiene un costo para los empresarios, para el pequeño y mediano comerciante, pero además que retrasa la creación de empleo. Por lo tanto, eso, al unir ese esfuerzo al nuevo sistema de permisos que también fue anunciado por el secretario de Desarrollo Económico y el director de la Oficina de Gerencia de Permisos, donde bajan básicamente a la mitad, primero era de 57 días, bajaron a 20 y pico de días, ahora está camino a ser en 16 días los permisos, sin violentar las leyes ambientales, que esto es importante, ¿verdad? El monitoreo que tiene que haber. Me parece que es un adelanto significativo. Claro, ¿cómo la gente va a saber cuán bueno es para el país, verdad? Porque ¿cómo se siente? Pues tenemos que esperar, que es lo que ya está ocurriendo, un incremento en empleo. En la manufactura está creciendo. Este año se está cerrando, sin haber terminado el año, que fueron los números que presenté, un empleo neto en ganancia de más de 7.700, porque tú puedes crear más empleo, pero si se cierran, pues en neto estás en negativo. Este año hay 7.700 por netos. encima más en neto. Del año pasado a la misma fecha. No, del año pasado todo el año. O sea, que lo hicieron en menos tiempo. Están buscando un secretario de Asuntos Públicos en Fortaleza. Lo que te quiero, Dani, y con sombrero sería el primero con sombrero. Pero lo que le quiero decir es que eso es un logro importante. Pero ¿por qué no ha volado? Eso es lo que yo quiero. Esa es la pregunta. Porque el monotema energético se traga todo. ¿Entiendes? Entonces, fíjate qué interesante. Sí, pero tú hablas de una... Yo estoy de acuerdo que hay un ejercicio de comunicación. Sí. Pero mira qué pasó, para que veas un pequeño disloque. Tú arrancas con un anuncio tan importante como el asunto de los permisos, como el asunto de estar recortando burocracia. Empezaste a comunicarlo. Lo que yo esperaba era que sean las organizaciones, que era lo que supone que ocurra, ¿verdad? Apoyando, diciendo, miren, esto se está sintiendo el cambio, estamos creando nuevos empleos. Y tú hace 2 semanas en eso, pero arrancaste y al otro día salió la gobernadora con Luma. Lo pisaste Lo con Luma. mataste tú mismo. Ahora, para levantar eso de nuevo, es un problema de comunicación pública, ¿ves? Que probablemente tengas buenos asesores, pero no están coordinados o no hay una sola cabeza que es el que hace un solo calendario. Esas son las cosas que tiene que afinar la gobernadora, que puede tener las mejores ideas, pero si tú no tienes un calendario estructurado macro de comunicación pública, pasa eso. Tiene que haber un jefe efectivo para eso, pero yo antes de ahogarme aquí en mi propio aire. Bueno, que aquí hubo una ley, la ley 62 en el 2014, en la administración de Alejandro, Eduardo y Jaime aprobaron la reforma de permisos y el permiso para las pymes en 24 horas, que no fuera, que envolviera algún asunto químico o algún asunto de farmacia o de comida. Si tú ibas a vender zapatos, tú abres tu tienda y vas allí a OSPE y te tenían que dar el permiso para abrir los zapatos y tenías 6 meses para después llevarle todos los papeles que te pidieran y que fueran los bomberos y que fuera aquel y que fuera el otro y te chequeara toda la mierda que tenías que llevar. Me cago en la... Chico, pero es que eso lo derogaron.
Entonces la gente sigue hablando, necesitamos hacerlo, pero es que hubo una ley que obligaba al gobierno a darle los permisos a los negocios 24 horas y que después llevaran los papeles. ¿Por qué carajo nadie habló de eso cuando la derogaron? Que es un poco lo que tú estás diciendo también, Colbert. Tú sabes, pasan cosas, todos protestamos, pero a la hora de endosar en este país, también la lógica boricua es de que si tú haces las cosas bien, yo no voy a decir que estoy contigo, Claro. yo no voy a apoyar tu candidatura, que me ayudaste a mí. Pero todo el mundo sale todos los días a criticar y a quemar a aquel porque no hace esto. Ese gobierno se hizo, se ejecutó, se puso en práctica y al siguiente cuatrienio lo derogaron y aquí ni el Centro Unido de Detallistas ni la Cámara de Comercio, nadie dijo nada. Suave. Nadie dijo nada. Bueno, pues Es la que verdad, Sí, en ese caso particular es que la ley decía una cosa, pero la práctica era otra. Pero pues había que La- enforzarlo. Por eso no la derogarla. ley lo decía, Había que hacer que pero lo cumplieran. contiene 5 casos que se aprobó algún proyecto en 24 Claro que horas. sí, y los comerciantes iban, bendito, los comerciantes iban con la ley aquí y le decían al que estaba en la ventanilla, esta es la ley, y el que estaba en la ventanilla, tú sabes que le decía, es que a nosotros no nos han notificado eso. Es un gobierno inefectivo, inoperante, pero la ley existía, entonces la respuesta no puede ser, pues como nadie le está haciendo caso, vamos a derogar eso. Para seguir quejándonos de que no tenemos permiso a tiempo. Entonces, ¿sabes? También tenemos que evaluar cuando las cosas pasan. Hay que empujarlas y hay que mejorarlas. No podemos regresar atrás. A mí, hay líderes de los pequeños comerciantes, específicamente del Centro Unido, que cuando uno le menciona eso, ¿sabes qué? No lo saben. No saben que esa ley existía. Permiso en 24 horas. Yo no sabía que la habían Para derogado. pequeñas empresas. Yo soy el Y la presidente. derogaron. Una- Entonces, pues, ¿qué pasa cuando las cosas salen bien en este país? Que nos acostumbramos tanto a quejarnos que entonces ni las empujamos, ni nos enteramos, ni las comunicamos. Y este gobierno, al igual que todos los anteriores, han sido víctimas precisamente de eso, porque en los medios no hay espacio para eso. Pues mi hermano, ¿sabes qué? Tienes que sacar $1 millón y tienes que pautar, y tienes que hacer los anuncios, y tienes que ir y sentarte en los programas, y necesitas portavoces. Pero aquí, los legisladores del PNP, y tengo que darles ese cantazo, bueno, tienen un miedo. Ellos no se atreven a hablar. Y cuando le ponen un micrófono, hablan con pena. Hablan con pena. No se atreven a defender una gestión. Siempre están dando alguna excusa de que no, la gobernadora está haciendo lo que puede. ¿Haciendo lo que puede qué? O sea, es un lloriqueo, eso no es una defensa. Entonces, ¿qué pasa con la burocracia? Si la están atendiendo, si se están reduciendo los papeles, si te están... Pues entonces, para mí, más que un asunto legal, es un asunto de operación en el gobierno. Si el que está sentado en esa silla quiere resolverte y quiere ayudarle a un comerciante y lo ve como parte de su deber, que hayan más comercio, más tiendas, más empresas, la actitud va a ser distinta. Y nada más que eso a veces hace todo bien diferente todo el trámite. Que haya alguien allí se eche para atrás y diga, pues cuando me traigas el papel, hablamos. Levántese de la silla y haga la gestión y vamos a... Pero no hay una mentalidad en el país de, Esa cultura del sí, querer la cultura ayudar del al no. que está haciendo el trámite. No, un momento, 10 segundos nada más. Dani dice algo que es muy cierto. O sea, todos los países, o la mayoría de los países que se recuperan de una crisis fiscal, como el caso de Puerto Rico, o una crisis social, como el caso de Colombia, del Plan Colombia, son iniciativas que tienen que trascender el ciclo electoral. Tienen que respetarse de administración tras administración. El Plan Colombia, que sacó, ¿verdad? Ahora tiene sus problemas, pero que pudo sacar la guerrilla del clandestinaje y traerlo al proceso electoral, se tardó en ejecutar 7 administraciones distintas que respetaron. Puerto Rico tiene ejemplos de políticas públicas que trascienden ciclos electorales o acuerdos o transacciones. Desde la época de la década del 80 comenzó el diseño de toda la zona portuaria que acabó con el distrito de convenciones. Eso no fue una administración sola, eso fueron una tras otra. El puerto de Ponce, eso duró varias administraciones. Lo que tiene que ver con el aeropuerto, la privatización de la administración del aeropuerto ha estado por varias administraciones y Alejandro García Padilla honró el contrato que negoció la administración de Luis Fortuño. O sea, hay ejemplos positivos que se han mantenido. La privatización, por ejemplo, de los residenciales públicos. Ahí tienes una alianza público-privada que se ha mantenido por múltiples administraciones. O sea, este tema de permiso, este tema de la lucha contra la burocracia se tiene que seguir. Y tiene que ser parte también de una reforma mucho más amplia del propio gobierno de Quiero un Puerto Rico. esfuerzo interno de actitud Indudablemente. de los empleados y servidores públicos, más allá de simplemente legislarlo. Ajá, Se sí. quiere un compromiso de la gente que trabaja en el gobierno, Claro. de ayudar a que eso funcione. Claro. Oriol, y la administración
¿Cómo, o sea, de lo que tú ves adentro, esa frustración de que saben que hay logros, pero no están allá afuera comunicados? ¿Cómo se conversa adentro? ¿Qué nos puedes decir del insight de esa frustración interna? Esa posición. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en ese ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué comiste ayer? que puede. Tienes que ir a una contrarreunión. Suelta. Así que no, lo que se discute interno, eso es otro asunto. Yo estoy acá viendo desde el punto de vista desde afuera. Así que no. Invocar el privilegio de abogado cliente. No, tiene que haber una contrarreunión en el PNP, ¿o no? No, A la por eso, parte política del asunto. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el lado político. Pero sí, no, desde el lado político sí se reconoce de que hay muchos pasos donde se puede mejorar la comunicación y llevar los mensajes. Como bien dijo ahorita Colbert, parte del problema es que hay tanta noticia que se está tirando de diferentes temas que una mata a la otra. Y no se da tiempo a que la misma se desarrolle y que percole y que la gente internalice y sienta que el efecto que están viendo es a consecuencia de la gestión que se hizo. Y eso no se está viendo, porque quizás están sintiendo los beneficios, pero no lo están relacionando directamente con una acción directa del gobierno. Y ese es el problema. Así que hay espacio para mejorar en esa área. Yo creo que por ahí están dirigidos a atender ese asunto. Lo que estaba diciendo tanto Corbett como Dani son dos síntomas del mismo problema. Uno, la burocracia extrema, el exceso de reglamentación que existe. Y Dani está diciendo la incompatibilidad o la desconexión que hay entre la ley que se aprueba y la ejecución de la misma en la agencia. Es el mismo problema que tiene síntomas distintos. Hay un desconocimiento total de cuál es el Estado de Derecho vigente que fue legislado. No se conoce, eso no se ha tramitado a un reglamento que realmente funcione. Tenemos reglamentos viejos, arcaicos y obsoletos que no se están utilizando. Y o se dejan ahí y no se usan, o se están aplicando cuando hay una nueva ley que dice otra cosa. O sea, y esa desconexión hay que atenderla. Y eso es un problema que no se resuelve en un día, no se resuelve en 2 meses, no se resuelve en un año. Tiene que ser... Pero eso debe ser un compromiso de todos los participantes, desde los legisladores que hacen la ley, el equipo técnico que hace los reglamentos y la ejecución del empleado público que la pone en función. Todo eso tiene que haber una orquesta donde cada uno toque sus diferentes instrumentos y lo haga en armonía. Es un proceso un poco difícil, pero tenemos que llegar ahí. Bueno, quiero cerrar el programa con una victoria para el Estado Librismo que se dio en Washington. El comisionado residente, haciendo su trabajo, logra que Darren Soto, que había firmado proyectos donde se excluía el Estado Libre Asociado actual, los que quieren jorobar y insultarlo le dicen el territorial o colonial, los que creemos en él, pues le decimos el Estado Libre Asociado que vivimos y que nos ha llevado donde estamos como jurisdicción. ¿Y eso es bueno o malo? Y oye, pues cada cual dará su análisis. Está picado. Porque el comisionado residente vive, está vivito y coleando. Oye, y la gran mayoría de nuestros seguidores no son Estado Libristas. Cada vez que, bueno, la primera vez que fue como el 4º o 5º programa que hablé de Lela y el montón de comentarios. Yo pensaba que era estadista, bueno, me dicen eso en el Partido Popular. Si tú eres pro empresa y el Lela actual eres piti yankee, tú sabes. Me importa un carajo, ¿oyeron? Síganme insultando. Yo quiero saber su parecer sobre la virada de Darren Soto y además... ¿Qué compone Darren Soto? Bueno, pues pero vamos a empezar, vamos a poner el contexto. Que él radicó un proyecto de ley que incluye a Lela. No, él dijo que lo va... Él lo que dijo como una expresión en una entrevista que le estaban dando diciendo que por deferencia al comisionado residente consideraría incluirlo. Estamos llegando a conclusiones de que va a estar en el proyecto y que va a decir esto y lo otro. O sea, tanto está el ambiente que están cogiendo ese tidbit de información y convirtiéndolo ya en un hecho cierto de que Darren va a radicar un proyecto que va a incluir el ELA, que va a decir que el ELA es lo más grandioso que existe en esta faz de la tierra. Y eso no fueron las expresiones de Darren Soto con relación a eso. Que si fueron desafortunadas, no es perfecto el hombre. Así que cometió su error ahí, pero que lo pongan a poner y se derrota las veces que hay que derrotarlo. Ya Puerto Rico ha sido claro, ha cogido cantazos en el Congreso, en Tribunal Federal, en todos lados, ¿sabes? Están defendiendo un muerto, ¿sabes? No ha cogido tantos cantazos como la estadidad, pero me parece bueno. Pero ¿qué cantazo ha cogido la estadidad? Que ni siquiera le dan vista.
Ni siquiera la aprueban un proyecto. Lo que nosotros necesitamos es una sola votación de que lo aprueben. ¿Cuánto tiempo se tarda en ser? ¿Dónde está el proyecto de esta administración para esa? Con calma todavía. Oye, pero volvemos, todos lo quieren para hoy. Con calma. Oye, en marzo pasado tuvimos un muy buen ejercicio en DC, donde hicimos una invasión allí y estuvimos 3 días sentando las bases para lo que va a pasar en el futuro. Cójalo con calma. No portaron a Aquí, ninguno. aquí somos todos. Yo sé que hay gente hablando español allí. Pero ¿cuál es el problema? Sin miedo. Le tienen más miedo que a las 3 letras del FBI. Vamos sin Llegué ahí. miedo, fíjate eso. Yo solo tengo que decir, Darren Soto no compone nada allí. Hakeem Jeffries votó en diciembre pasado a favor del proyecto 8393. Yo hice mi asignación cuando me enviaron los temas. Eso que es. excluye el estatus territorial vigente y propone un plebiscito entre la estadidad, independencia y la libre asociación. Ese es Hakeem Jeffries, que es el portavoz demócrata. Jeffries sí compone algo allí en el Congreso y ahí es que Pablito tiene que fajarse un poquito más. Yo creo que el Congreso no va a hacer absolutamente nada con relación al estatus. Probablemente tendremos otro evento criollo para las elecciones de nuevo. Creo que es la cuarta vez Vamos a ver la gente a ir a votar. para lo mismo de siempre. No hay el ambiente. El presidente Trump jamás va a firmar un proyecto que ofrezca la estadidad como opción. Y creo que el Estado Libre Asociado territorial que presenta Darren Soto, o quien fuese que lo fuese a presentar, no es, por lo menos ese tipo de concepto, no es la aspiración de los estados libristas. Yo creo que la definición más realista, lo que ha pedido el Partido Popular, es la que presentó el senador Roger Wicker, que establece unos parámetros de desarrollo del ELA claros, inequívocos, y en donde pudiese haber asuntos que requieran... Y Roger Wicker sí compone algo. bueno, Republicano por yo Mississippi. creo que es como el tercero o el cuarto... Electo como por 7 términos. Tiene 800. pero aún con el apoyo de Wicker, no creo que el Congreso va a aprobar absolutamente nada. Y tendremos una acción, una legislación local de nuevo anunciada. Obviamente el Partido Popular Quizás debe seguir aceptando que lo encajonen, en que no define Lela, en que no se ponen de acuerdo. Y sacar eso. Por eso es que yo siempre he pensado, ¿verdad?, respetuosamente, la estrategia que ha hecho el Partido Popular de que no voy a hablar con esto hasta que se vaya a la Junta o de aquí a saber Dios cuántos años. Para mí es un error. Para mí, yo hubiese cogido la definición que más recoge el sentido y que fue aprobada por unanimidad. Es la que está en el proyecto Wicker que presentó el expresidente del Senado José Luis Dalmau el pasado cuatrenio y que recoge muchos de los planteamientos anteriormente. Y se apuntó la Junta del PPD unánime. Y está en ese proyecto. Pero si quieren echarlo al zafacón y volver a empezar, no creo que el Partido Popular va a adelantar mucho con ese tipo de estrategia. Ojalá recapaciten. Lo que pasa es que el Partido Popular no tiene otra opción que la indefinición. Porque si se definen en alguno de sus elementos, van a perder una parte sustancial de lo que del core que cada día se sigue haciendo más pequeño. Yo creo que están pensando en la parte puramente electoral. Claro. Que, ¿verdad? Yo lo veo así desde ahora y me parece, va a quedar grabado. El PNP le va a sacar ventaja a esto en la próxima elección. O sea, yo no veo un estadista votando por el nieto de Rafael que dice que no hay que hablar del estatus. Yo no veo como un estadista pueda votar por alguien, ¿verdad?, en esa versión. Y quizás es lo que están pensando, que no nos metemos en eso para que los estadistas puedan votar por mí. Pero entonces, ¿dónde queda el proyecto de partido, de institución? Estuvieron dispuestos a votar por Jennifer y estuvieron dispuestos a votar por Wanda. ¿Dónde queda el proyecto como institución del partido? A menos que pues que la famosa refundación sea bajo mi cuenta nueva, ¿verdad? Pero el Partido Popular, ¿hacia Oriol se encendió. dónde va a ir a pescar? ¿Va a ir a pescar votos al lado de los más conservadores y de derecha que se asemejan más al PNP? ¿O van a seguir tratando de buscar Primero dentro tiene que de la... fortalecer su base. Tiene que, Antes de buscar votos. tiene que buscar Sí. aglutinar su base primero. Eso es este tema, como pueden ver, nos enciende a todos, así que tiene que ser tema para otro programa. Pero ya. dame dejar una antes que te vaya. Ah, chacho, en el tema se prendió. Dale, y terminamos. Ahorita estamos hablando de los logros de Jennifer y demás y otras cosas. ¿Cuáles han sido los logros de Pablito En Washington. en Washington? No, ha radicado múltiples proyectos en desarrollo para el desarrollo de la manufactura. Radicó también para el NAP to SNAP, que lo apoya la gobernadora. O sea, todos los proyectos que se habían radicado previamente los volvió a radicar. El de NAP to, el de la transición a SNAP, tiene por primera vez el apoyo de republicanos y demócratas. Que eso no se había logrado. Esto viene de hace más de 6 años. Sí, pero eso no quiere decir... De 6 congresos. Y de la gobernadora también está apoyando. Y la gobernadora está apoyando el proyecto. Ahora, de el proyecto creo que se tarda 15 años. la transición. La transición siempre se había hablado de 10 años. Se había tratado de cortar a 5. Si ahora él le está proponiendo 15, pues No, es que eso, el GT Thompson dijo que eso el jefe del comité con jurisdicción
dijo que la transición toma más o menos 10 a 15 años. O sea, no es porque el Pero señor... diez- Puerto 10 Rico años está es siempre lo que se había hablado y se había hablado de tratar de cortarlo a 5, siendo extremadamente... Y el Lucy había eh, hecho 5. Sí, pero eso era siendo bien agresivo y era un programa piloto. y era imposible. Sí, Y Pierluisi empezó un programa piloto para tratar de probarle que tardaba menos. era bien Cuesta arriba. cuesta arriba llegar a 5 años. 10 años es un número real. Pero el único logro que ha hecho Pablo es conseguir que le aprobara un proyecto que era un copy-paste que le dio Hakeem Jeffries para que radicara a nombre de él, porque se había radicado el 4 años pasado, que no tiene que ver un carajo con Puerto Rico, pero ese es el único logro que él dice que tiene allí en Washington. Nos vamos a llevar esa encuesta que acaba de proponer Oriol para que ustedes comenten. ¿Tiene o no tiene logros el comisionado residente? Los vamos a ver en los comments y en los próximos programas que Oriol él le va a contestar sobre los logros o no logros de Pablo José. Gracias a todos por estar aquí hoy. Dani, Oriol y Jorge, nos veo en una próxima ocasión. A todos ustedes agradecidos. Por favor, like y share. Y nos vemos en el próximo episodio del Che de la Derecha.